están, queridos jóvenes estudiantes? El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad hepática por el consumo de alcohol y posteriormente la hepatopatía secundaria al uso de medicamentos hepatotóxicos. Empecemos. El alcohol etílico, bajo cualquier forma, cerveza, ron, whisky, vino, puede transformarse en acetaldehído, y el acetaldehído finalmente es el metabolito tóxico dañino para el hepatocito y diferentes estructuras del hígado. El alcohol es una droga permitida, ¿no? Es una de las más utilizadas en el mundo. Se da el concepto de dependencia de alcohol o abuso de alcohol, ¿ya? De acuerdo a la clasificación DSM o CIE-10, al consumo frecuente de las bebidas alcohólicas. Aunque es debatible, ¿no?, el umbral de hepatotoxicidad del consumo de alcohol, tanto en hombres como en mujeres, pero se dice que el hombre requiere más gramos de alcohol para poder llegar a embriagarse y poder producir daño hepatocelular que la mujer, debido a factores genéticos metabólicos que vamos a detallar. Es decir, un vaso de cerveza que puede contener 5% de alcohol etílico, se transforma en acetaldehído, pero por el metabolismo, los hombres somos más acetiladores y tenemos más acetaldehído deshidrogenasa, no solemos embriagarnos rápidamente. Lo contrario sucede en una mujer, con el mismo vaso de cerveza podría embriagarse más rápido. Además de eso, el factor genético y la distribución en el agua. ¿Quién tiene más agua corporal total? El hombre, entonces se embriaga menos porque tiene más agua corporal total, y la mujer tiene más grasa, ¿no? Sabemos que la equivalencia de 10 a 12 gramos de alcohol equivale a 360 de cerveza, 30 de whisky o tequila, vodka, y 120 de vino o brandy. ¿Cuál es la vía metabólica del etanol? Cuando uno ingiere un vaso de bebida alcohólica, ¿no?, es metabolizado por la deshidrogenasa alcohólica. Es la vía principal donde se oxida el etanol y básicamente el acetaldehído. Pero existen otras vías. Más del 90% del alcohol circulante es metabolizado por la oxidación primariamente en el hígado y excretado por el dióxido de carbono y agua. El restante es eliminado sin cambios por la orina, menos de 1% por el aliento, también 1 a 5%. Y la tasa de metabolismo a una concentración arriba de 10 miligramos de cilindro ocurre a una constante de 100 miligramos kilo, de acuerdo al peso corporal, ¿no? La esteatosis hepática en relación al alcohol deshidrogenasa, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual acumula grasa un paciente que consume bebidas alcohólicas? Estos son disminución de la secreción de lipoproteínas, aumento de la movilización de ácidos grasos periféricos, captura aumentada de ácidos grasos por el hígado, lipogénesis hepática aumentada y disminución del ciclo de Krebs, así como una mayor activación del sistema del acetaldehído deshidrogenasa. Y los mecanismos de desarrollo son múltiples. Hay muchas explicaciones, ¿no? Se dice que el género es uno de estos mecanismos, el polimorfismo de las enzimas metabolizadoras del alcohol, factores inmunológicos, exposición a otras sustancias, es decir, puede uno estar con terapia antituberculosa y es bebedor crónico, pues, habrá mayor daño, el tener hepatitis virales, etc. Entonces sucede el mecanismo de fibrosis, llega el acetaldehído deshidrogenasa, daña el hepatocito, estimula las células endoteliales y las células estelares de hito, que normalmente almacenan vitamina A. Estas células estelares se transforman en miofibroblastos que sintetizan colágeno a nivel del espacio de Dice y dañan a nivel perisinusoidal. Luego el parénquima y forman tejido fibroso. Clínicamente va a variar, ¿no? Si estamos ante un hígado graso alcohólico, puede haber hepatomegalia, no estigmas hepáticos en un principio, luego ya suele ser crónico, discreta elevación de las transaminasas y en la ecografía un aumento de tamaño del hígado. Y en la hepatitis alcohólica, naturalmente va a haber ictericia, esplenomegalia, citis, estigmas de hepatomegalia crónica, y va a haber rangos de transaminasas elevadas de hepatitis, ¿no? Daño hepatocelular, por encima del valor de 2. Puede haber patrón colestásico, hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis. Y la cirrosis ya pues va a dar clínica, laboratorio, imagen propio de la cirrosis hepática. El hígado graso no alcohólico al principio pues, suele ser asintomático, por eso muchas personas dicen, pero si esta persona bebe todos los días de su vida y nunca está enfermo, puede estar desarrollando un hígado graso alcohólico, ¿no? Y posteriormente un NASH, una esteatohepatitis alcohólica, que puede debutar luego con fiebre, ictericia, hepatomegalia, descompensación hepática. 70% de ellos desarrollan cirrosis, hay hipertransaminasemia y patrón colestásico. Y la cirrosis hepática va a dar estigmas de hepatopatía crónica, como ginecomastia, vello púbico ginecoide, telangiectasia, eritema palmar, contractura puritaria en la mano, atrofia testicular, ictericia. Datos de hepatopatía crónica propios de una imagen, por ejemplo, una ecografía nos dirá que el hígado está pequeño, lobulado, con esplenomegalia, ascitis. Laboratorialmente tendrá trombocitopenia, relación de AST-ALT mayor a 2, hipoaluminemia y gamma-glutamina transproteinasa elevada.
¿Y cuál es el espectro patológico? Si uno toma una muestra de biopsia al hígado del paciente alcohólico, puede encontrar esteatosis con macrovesículas o microvesículas, ¿no? Con células espumosas, esteatohepatitis alcohólica o cirrosis. O puede estar asociada a enfermedades por depósito, entre otros. Esta es una biopsia de hígado donde vemos claramente una esteatosis macrovesicular centrolobular y en esta hay zonas de apoptosis, ¿no? Apoptosis en hígado graso alcohólico. Aquí degeneración espumosa alcohólica. Y en esta megamitocondrias, ¿no? Unas mitocondrias gigantes. Y aquí nunca se olviden, a Mallory le gusta el alcohol. Esa es la mnemotecnia que nunca deben olvidar. Los cuerpos de Mallory se presentan en pacientes alcohólicos y en la biopsia vemos estos infiltrados infiltrados en la zona de la esteatohepatitis alcohólica, que son zonas de fibrosis llamadas cuerpos de Mallory. ¿Y cómo diagnostico? Primero, con una evidencia clínica. Un paciente que consume bebidas alcohólicas por mucho tiempo, generalmente más de 40 gramos al día por 5 a 10 años, ¿no? El género, si es mujer o varón, susceptibilidad genética, es decir, padres cirróticos alcohólicos, los hijos pueden desarrollar cirrosis y alcoholismo. Síntomas no específicos, fatiga, ictericia, baja de peso, dolor, anorexia, etc. Y en la ecografía que vemos una estetosis hepática, un hígado hiperecogénico, aumenta de tamaño. Acá también observamos la relación del hígado en relación al riñón, ¿no? Esteatosis hepática. Cirrosis cuando el hígado ya es pequeño y naturalmente presenta ascitis y otras complicaciones. Un hígado pequeño, cirrótico, con nódulos de regeneración, macro o micronodulares, ¿no? El hígado en el alcohólico puede desarrollar hígado graso, esteatohepatitis y cirrosis hepática y posteriormente un hepatocarcinoma y puede ser causa de muerte muy frecuente, ¿no? Hay índices para discriminar la gravedad. En este caso utilizamos el Mansray, ¿no? Inicialmente nos da más de 93 o modificado más de 32 y la escala MELT, donde evaluamos la bilirrubina y N-creatinina más de 11, tiene una especificidad similar al de Manson, ¿no? Y el tratamiento de la hepatitis es corticoterapia, ¿no? Si tienes una hepatitis alcohólica, le darás corticoides, terapia nutricional y pentoxifilina. Se ha hablado mucho del propiltiurocil, esteroides anabólicos, colchicina, entre otros, no han dado muy buenos resultados. Los que sí están demostrando son la pentoxifilina y la corticoterapia. Modificamos el estilo de vida. Naturalmente se le dice al paciente que no ingiera bebidas alcohólicas, abstinencia total, ¿no? Muchas veces no hacen caso. La pentoxifilina ayuda, sí, es un inhibidor de la fosfodiesterasa, es un anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral. ¿Y qué sucede con los fármacos? ¿También hacen daño? Claro que sí. Puede haber una reacción impredecible con la dosis, incluso terapéuticas, a cualquier fármaco. Por ejemplo, el paracetamol, si hay una predisposición genética, puede hacer daño al hígado. El paracetamol, por ejemplo, tiene su metabolito el NAFQ, N-acetilparabenzoquinoneína. Veamos, ¿qué sucede con cualquier fármaco que puede ser hepatotóxico? Puede afectar la función hepática, la biotransformación de la sustancia, o ser tóxico, ya sea lipofílico, que se difunde a través de membranas o metabolismo de la célula, o anular la toxicidad de otros solubles, hidrosolubles o metabolismo de otros. Para eso hablamos de la biotransformación en partes, ¿no? Por fase 1, fase 2 y fase 3. Dependiendo de esta, vamos a ver una afección ya sea en el citocromo P53, en el retículo endoteliado, microsomas mitocondriales en el CIP o transportadores de membrana. Estos mecanismos de hepatotoxicidad, ya por xenobióticos directos o método intermediario, van a variar, ¿no? Va a haber toxicidad ya sea en la membrana, ya sea en la mitocondria o ya sea alguna parte del hepatocito. O puede unirse a macromoléculas que contienen grupos nucleofílicos, proteínas de membrana o a nivel intracelular inclusive. Y estas lesiones tóxicas pueden ser predecibles o puede haber reacciones adversas no predecibles. El paracetamol, por ejemplo, de por sí ya es predecible. Siempre se forman metabolismos reactivos a todo individuo de acuerdo a la gravedad y a la dosis. Puede haber una dosis tóxica. El niño puede accidentalmente consumir los jarabes de paracetamol, 2, 3 jarabes que estaban a su alcance y llegar a una dosis tóxica o una dosis letal. Y no predecibles se presentan en pocos pacientes, ¿no? No son reproducibles, periodos de latencia son largos, no relacionados con la dosis. Puede haber idiosincrasia metabólica, es decir, todos los individuos somos genéticamente predispuestos a cierto daño de medicamentos, es decir, no todos respondemos bien, incluso a dosis adecuadas de medicamentos que pueden ser hepatotóxicos, y puede haber fiebre, exantemas, adenopatías, infiltratoria inflamatoria, entre otros daños.
Clínicamente va a haber, es indistinguible a cualquier otra hepatopatía crónica de cualquier tipo, incluso la aguda. Puede ser leve, asintomática, grave o fulminante, ¿no? Puede haber fiebre, urticaria, artralgias, ictericia. En una fase aguda, por ejemplo, los episodios se resuelven a corto plazo, basta con suspender el medicamento, ¿no? Hay criterios, ¿no? Se elevan las transaminasas, la glutamitransferidasa, aumento de la fosfatasa alcalina, etc. Puede haber un patrón colestático o hepatocelular. ¿Y cuando decimos que hay patrón hepatocelular? Degeneración celular, muerte, necrosis de las células, ya una elevación de las transaminasas, principalmente. Hablemos un poco de la toxicidad predecible, en este caso el paracetamol. El paracetamol, bajo la forma de su metabolismo, que es el N-acetilparabenzoquinonidina, el famoso NACI, puede hacer daño, ¿no? Si ingieres dosis tóxicas, 12 a 24 horas, hay sudoración, náuseas, vómitos. Al tercer, cuarto día, dolor en el poco de derecho, ictericia, coluria, hemorragia, oliguria, hipoglucemia y acidosis. 4 a 18 días posteriormente, 6 al 25% pueden llegar a fallecer. Por eso es muy importante tener cuidado con el paracetamol, sobre todo en los niños, ¿no? No existe dosis mínima, ¿no? Porque si uno es susceptible genéticamente a una dosis adecuada, puede hacer daño hepatocelular. Por ejemplo, el caso de la isoniazida, muchas veces utilizado en tratamiento de tuberculosis. Suele parecer una hepatitis con náuseas, vómitos, anorexia, dolor de hipocondrio derecho, coluria, ictericia. La fenitoína, por ejemplo, nos da una toxicidad de acuerdo a la reacción inmune, ¿no? Se une en forma covalente a un grupo sulfidrio de la proteína que da lugar a la formación de actenos y nos da una respuesta inflamatoria e inmunológica que puede dañar el hígado y dar daño preferentemente centrolobulillar. Y este dará dolor en un poco de leche, hepatomegalia, adenopatías, fiebre, artralgias, anorexia, entre otros. La isoniazida da hepatotoxicidad no predecible por metabolismo normal del fármaco, aumenta las transaminasas ya durante 2-3 meses, por eso se le suele suspender cuando está provocando daño hepatocelular, básicamente hepatitis, ¿no? El alotano, que se utiliza en anestesiología, suele haber hipersensibilidad o idiosincrasia metabólica, sensibilidad al alotano, frecuente en las mujeres y en personas obesas. La tetraciclina también suele ser hepatotóxico, degenera grasas macrovesiculares y da toxicidad directa. En mujeres, cuidado, sobre todo por el estrógeno, y en los embarazos, incluso dosis bajas puede ser dañino. Los antianovulatorios o esteroides anovulatorios pueden dar colestasis simple, sin inflamación ni degeneración. 2 a 6 meses de tratamiento suelen dar incluso hepatotoxicidad y luego incluso dar adenomas hepáticos, ¿no? La amoxicilina y ácido clavulónico también podría causar colestasis con hepatitis asociada, inflamación portal prominente, necrosis periportal y lobulillar. Además de esto, muchas como la eritromicina, la alendrona, colpromacina y otros fenotiacinas, fármacos, pueden producir cirrosis biliar primaria, ¿no? Pueden desencadenar un patrón colestásico. ¿Y puede haber un patrón mixto? Claro que sí, con daño hepatocelular y colestásico. Se eleva la fosfatasa alcalina y transaminasas respectivamente, ¿no? Como el caso de las sulfonamidas. La necrosis, hepatocelular, colestasis, infiltrados. ¿Quiénes dan patrón mixto? El allopurinol, la sulfasalacina, las sulfonas y el cotrimoxazol. ¿Puede haber síndrome de Busch-Chiari? Claro que sí, por lesión vascular. Ahí tenemos el uso, por ejemplo, de los anovulatorios orales, entre otros, ¿no? Periosis hepática, ¿sí? Cavidades más o menos amplias ocupadas por sangre, y puede haber hemoperitoneo, sobre todo con el uso de los esteroides, anovulatorios, andrógenos, anabolizantes, sobre todo los fitness, ¿no? Chicos fitness que están yendo al gimnasio y se inyectan sustancias que no son legalmente permitidas ni médicamente, pueden tener daño hepático también. Lesiones hepatocelulares, ya sabemos, con patrón con hipertransaminemia, alfa-metildopa, nitrofurantoína, minocyclina, indometacina y diclofenaco. Pueden elevar las transaminasas. ¿Cuál es el tratamiento del daño hepatocelular? Primero, suprimir el medicamento. Si hay colestasis, puedes dar ácido uso desoxicólico. Y trasplante urgente en casos de fracaso hepático. Una falla hepática crónica, aguda, fulminante, requiere ya criterio de trasplante de hígado, ¿no? Si está usando paracetamol y lo toma accidental o intencionalmente a dosis tóxicas o dosis letales, utilizaremos la N-acetilcisteína como antídoto. Muy bien, chicos lindos, eso sería todo. La clase es muy sencilla. Voy a mandarles un poco de bibliografía para que amplíen los conocimientos. Finalizamos la clase.